are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia достойна выхода. Я освободил para la liberación. You pointed out que pueden responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, hoy vamos a explicar un asunto incómodo para Putin, que es el golpe de estado que le dieron a Gorbachov. Seguramente algunas de las cosas que digamos en este vídeo no serán del agrado del mandamás del Kremlin, a pesar de lo cual los hechos históricos hay que contarlos, así que de eso nos vamos a encargar en este vídeo. Viajaremos a la ciudad de Moscú, donde muchos de los hechos se produjeron, y también visitaremos la dacha Zaira, donde el golpe de estado le pilló a Gorbachov pasando sus vacaciones en Crimea. Contaremos unas cuantas cosas del teatro de operaciones que está aconteciendo ahora con los hechos de Crimea, y para que sepáis cuál es mi opinión, pues yo me he puesto una camisa amarilla en honor al país invadido. Con eso yo creo que ya está todo dicho. Por si queda alguna duda, la iré despejando a lo largo de este vídeo. Espero que disfrutéis y espero también vuestros comentarios, porque puede ser que algunas de las cosas que diga no sean exactamente vinculadas a los lugares que vamos a visitar. Así que si tenéis alguna corrección que hacerme, estaría encantado de tenerla en consideración. Venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos viendo el mapa de Europa Oriental con las fronteras actuales de Ucrania y de Rusia, como podéis ver. Aquí está Moscú y aquí nos vamos a desplazar a la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania, como se puede ver aquí, hasta que se la anexionó Putin. Y dentro de la península de Crimea, Gorbachov estaba pasando sus merecidas vacaciones con su amada esposa Raisa Gorbachova en un pueblecito cercano a Sebastopol que se llama Foros. Aquí tenemos una aproximación al pueblecito de Foros. Bueno, y estando en este palacio, en esta dacha, en realidad es más un palacio que una dacha. Era una instalación que tenían los jerarcas del Kremlin para relajarse, para disfrutar de la playa, del verano, del buen tiempo, cosa que los rusos lógicamente valoran bastante. Pues en este sitio es donde les llegan las noticias de que se había dado un golpe de estado, y de hecho pues es donde estuvieron prisioneros hasta que las cosas tuvieron un cauce un poco diferente, como explico. Dentro de este sitio de la península de Crimea, dentro de Foros, pues conviene acercarnos al punto exacto que yo he identificado aquí, donde pone península de Crimea, ¿no? Esa casa es lo que yo creo que es la visión desde lo alto del punto exacto donde estaban Gorbachov y Raisa, pasando sus merecidas vacaciones, como he dicho. Claro, es un punto que no resta mucho de otros lugares de interés, ¿no? Como puede ser el propio pueblo de Foros, que tiene pinta de ser muy turístico, muy bonito, y una iglesia
muy chula que está como a 2 horas de camino de esta residencia y que se llama la Iglesia de la Redención de Cristo. Los rusos celebran la fiesta de Pascua, pues celebran esta redención de Jesucristo. Aquí está, más o menos a 2 horas de camino, desde la dacha hasta la iglesia que está dominando todo el pueblo y toda esta planicie cercana a las playas, al mar, y es realmente un sitio muy bonito, muy chulo y muy recomendable para viajar. Claro, cuando se calmen los acontecimientos, no ahora. Así que, como decía, esta es la zona en la que estaba y por saber un poquito más de lo que está pasando ahora, pues yo os invito a echar un vistazo a esta parte de aquí, más cercana al mar de Azov, este estrecho, que se llama Estrecho de Kerch, donde veréis que hay una obra gigantesca y con una importancia estratégica fundamental. Porque, claro, si controlas esta zona, este estrecho, pues ya los barcos ucranianos lo tienen difícil para pasar. Así que aquí tendríamos un cuello de botella para impedir que los barcos enemigos, aparentemente, puedan circular libremente. Bueno, es una franja muy trabajada, una obra de ingeniería tremenda, y es la que controla, como decía, el paso al mar de Azov, que es esta zona de aquí, que es la que pretende anexionarse Putin. No sabemos si con el tiempo lo conseguirá o no. Eso, en las fechas en las que estamos grabando este vídeo, está por definirse. Bueno, tampoco está muy lejos de la dacha un punto que también quería destacaros, que es Yalta. En Yalta se celebra una de las conferencias de los aliados, cuando todavía no había terminado la guerra, y donde soviéticos, norteamericanos y británicos se reparten el mundo, prácticamente. Sacan la servilleta y dicen esto para ti, esto para mí. Bueno, estábamos en guerra y en ese momento a lo mejor pues podría tener una justificación actuar de esa manera. Pero claro, luego las cosas que en ese momento parecían muy acertadas, luego más adelante crean una serie de problemas. O sea, de aquellos polvos, estos lodos. Así que aquí tenemos el plano general de la zona a la que me estoy refiriendo. Bueno, amigos, pues ahora nos vamos a desplazar a la capital de Rusia, a Moscú. Los hechos se producen cuando ya la Unión Soviética había establecido Moscú como la capital. Esto pasa poco después de la Revolución de 1917. Anteriormente la capital era San Petersburgo, en la época de los zares. Bueno, llegamos a Moscú, que es una ciudad muy bonita, muy recomendable de visitar. No sé si ahora darán visados para los turistas europeos, pero realmente mereció la pena el viaje que hice ya hace algunos años. Aquí tenemos el río Moscova, que hace frontera con una de las murallas del Kremlin. El Kremlin es esta zona con una forma pentagonal, digamos, que es visitable por los turistas. Lo que pasa es que, por lo que sea, ahora mismo no funciona Google Street View. Es decir, seguramente por razones de seguridad, pues han eliminado toda la información relativa a Google Street View, ¿no? Pero bueno, es igual, porque recuerdo que la zona tiene una parte que son estos jardines que están a la izquierda de este lado más largo del Pentágono, y en estos jardines están
las zonas donde se compran los billetes para visitar el Kremlin. Entonces, en una de las taquillas se sacan los billetes y luego tienes que pasar a la zona de acceso, que es más o menos una parte central de este sitio. También nos vamos a poner un mapa del Kremlin, este de aquí, que indica pues cómo se accede, ¿no? Se accede desde el punto 16 al punto 17. Y una vez que estás dentro de las murallas, pues el recorrido más o menos es seguir al frente hasta el punto 40, que como veis es la Plaza del Senado. Entras en esta plaza donde están las iglesias. La iglesia 5 es el Palacio del Patriarca con los 12 apóstoles, y la iglesia 7, que es la torre de la gran campana de Iván. Y la 2 es la Catedral de la Asunción. ¿Y qué más tenemos? La 8, que es el Cañón del Zar, que no es una iglesia, es un cañón, el resto de un cañón que fue muy famoso en la época de Napoleón. Y la campana Zar, que es una campana enorme, gigantesca, muy, muy bonita, muy grande y muy espectacular. Y la 3, que es la Catedral de la Anunciación. Todo esto son una plaza rodeada de iglesias. Vuelves después de la 3 a girar a la derecha y te encuentras con el edificio 13. El edificio 13 es el gran palacio del Kremlin. Ahí es donde está Putin y todos sus asesores, ¿vale? Y luego continúas siguiendo esa misma fachada hasta entrar en ese pequeño jardincito y terminar la visita en el punto número 1, que es la armería. En la armería hay un museo muy bonito, hay carrozas reales, hay elementos de oro, hay realmente pues una visita muy completa. Todo esto da a una carretera que es el embarcadero del Kremlin, digamos, cercano al río Moscova. Y por el otro lado, digamos por la zona de la torre 34, 33 y 31, pues por ahí estaría la Plaza Roja, el mausoleo de Lenin y Stalin. Bueno, el de Stalin lo han cambiado, ahora Stalin ya no está ahí. Pero está, digamos, la zona de la Plaza Roja, que es una plaza enorme, donde, como muchos recordaréis, llegó a aterrizar un avión Cessna, el de Matías Rus, lo cual al pobre piloto le costó unos cuantos meses de estancia en la Lubyanka. Pero bueno, esa es otra historia. Así que esta es la visita del Kremlin y espero que no me haya dejado demasiadas cosas. Siguiendo con los alrededores del Kremlin, pues tenemos también, bueno, vamos a hacer una referencia a algunas cosas interesantes. Por ejemplo, enfrente o al otro lado de la Plaza Roja están los grandes almacenes GUM, famosos porque eran los almacenes donde compraban todos los nomenclaturistas, es decir, la casta privilegiada de la Unión Soviética. Los soviéticos de a pie no podían apenas entrar en los almacenes GUM, o si a duras penas entraban no podían pagar porque los precios eran muy altos para ellos, y sin embargo pues los nomenclaturistas se abastecían de delicatessen, ropa, zapatos, complementos, todo tipo de objetos para su propio, bueno, uso personal, digamos. También está muy cerquita, hay hoteles y está el Teatro Bolshoi, está en los alrededores. Entre el Teatro Bolshoi y el Kremlin hay una zona donde hay actores disfrazados de Stalin,
de Lenin, había actores también disfrazados de Putin, o sea, es un personaje famosillo, conocido, y había alguno que otro disfrazado de Gorbachov, pero muchos menos que de los otros personajes. Esos actores se permiten hacer fotos con los turistas y es uno de los recuerdos que la mayoría de los turistas se traen de esa zona. Y esto es lo que os puedo contar del Kremlin. También está el Senado en el interior del Kremlin, donde algunos de los acontecimientos tuvieron lugar. Entre el presidente Bush y el secretario general Mikhail Gorbachov se dio una curiosa armonía que se pudo ver, por ejemplo, en las conversaciones que estos dos tuvieron en Malta en diciembre de 1989. Allí Gorbachov, a cambio de su apoyo a la reunificación, pudo pedir un compromiso firme con la construcción de la Casa Común Europea. Y es que esto tenía sentido porque formaba parte de la disolución simultánea de los dos bloques como parte de una nueva estructura de seguridad. Pero resultó que Mikhail prefería hablar de principios en los que debía basarse el nuevo orden global y no discutir sobre la viabilidad de un acuerdo alemán. Gorbachov ni siquiera intentó sacar de Bush ningún acuerdo concreto ni ninguna solución de compromiso. Se conformó con las seguridades que éste le dio de que no bailaría en el muro de Berlín ni daría alas al proceso de reunificación. Con esto, él se quedó tranquilo. La política exterior soviética respecto a la reunificación de Alemania, de hecho, fue a la deriva. Aceptó tranquilamente la sustitución de la fórmula 4+2 por la fórmula 2+4. Y es que la capacidad de negociación de Gorbachov era bajísima. Ni siquiera intentó jugar esa última carta aprovechando la presencia de tropas soviéticas en suelo alemán. Por esto, muchos le consideran el enterrador del poder de la Unión Soviética. En realidad tuvo que llevar a cabo dos campañas distintas, una dirigida a Occidente y otra dirigida a su propio pueblo. La relación entre sus prioridades en el exterior y en el interior poco a poco se invirtió. Cada vez estaba más enemistado con la nomenclatura del partido y carecía de verdaderos apoyos en la sociedad soviética. Su nuevo pensamiento se convirtió en un objetivo en sí mismo. Lo que le convirtió en el enterrador del poderío soviético fueron estos detalles y el hecho de que, tras la caída del Imperio Soviético, la propia Unión Soviética se volvió vulnerable. La creciente anarquía en el interior, la agudización de la crisis económica, la ascensión del separatismo nacionalista y la erosión de las estructuras estatales exigían algún tipo de acción, pero Gorbachov siguió apoyándose en los procesos de base y creyendo que podría forjar una nueva Unión Soviética democrática. El exceso de confianza en sí mismo le falló. Por otro lado, en 1987 y 1988 se negó firmemente a deshacerse del recalcitrante Boris Yeltsin, que se sabía que podía ser un elemento perturbador porque era un demagogo populista. Le propusieron enviarlo como embajador a algún pequeño país lejano. Respondió: ¿me tomáis por Brezhnev? Cuando algunos exponentes le avisaron de que Yeltsin era un personaje intrigante y peligroso. En 1991, Yeltsin se había convertido en el primer presidente de la Federación Rusa elegido democráticamente y pretendía que su república dejara de ser una entidad nominal y tuviera poder suficiente para enfrentarse a Mikhail Gorbachov. Además, inexplicablemente para sus seguidores, se negó a presentarse a las elecciones populares a presidente de la Unión Soviética. Mantuvo además a 3 partidarios de la línea dura que eran contrarios a la reforma: Dmitry Yazov, Vladimir Kryushkov
y Oleg Baklanov al frente del ejército, el KGB y el complejo militar industrial. Los nuevos giros de Gorbachov, y en particular el hecho de que aceptase un tratado de unión más democrático, empujó a los partidarios de la línea dura a actuar contra él. Como el tratado pedía un nuevo gabinete nacional que elegirían las repúblicas, los partidarios de la línea dura se dieron cuenta de que iban a quedarse sin empleo. Al principio, intentaron burlar al presidente soviético de manera legal. El 17 de junio, Pavlov, el primer ministro, pidió al Parlamento soviético que diera a su gabinete poderes extraordinarios para promulgar leyes y decretos sin la aprobación de Gorbachov. Una semana más tarde, el 28 de junio, Gorbachov persuadió al Parlamento a rechazar el golpe constitucional de Pavlov, cosa que hizo por 262 votos a favor y 24 en contra. El día antes de la votación, en el Parlamento, el presidente Bush envió un mensaje a Gorbachov para advertirle de que los derechistas estaban tramando un golpe contra él. La advertencia tenía su origen en el alcalde reformista de Leningrado, Gavril Popov, y el embajador norteamericano de Moscú, Jack Matlock, se encargó de transmitirlo al presidente. Gorbachov creía que era indispensable para los partidarios de la línea dura, ya que pensaba que los protegía de los reformistas, y debido a ello no hizo caso de la advertencia. Al mismo tiempo, Gorbachov tomó medidas para reducir el poder de los partidarios de la línea dura y reformó el Partido Comunista. En un pleno del Comité Central, celebrado el 25 y el 26 de julio de 1991, dijo que el modelo del socialismo leninista, estalinista, breznevista estaba en bancarrota y declaró que el socialismo y el mercado no solo estaban vinculados, sino que eran indivisibles, lo cual era una herejía para los comunistas ortodoxos que seguían considerando que los dos sistemas económicos eran incompatibles. También mencionó planes para crear un partido comunista soviético democrático que sustituiría al Partido Comunista Conservador. El Pleno aprobó el borrador del programa de reformas de Gorbachov y accedió a presentarlo a un congreso del partido que se celebraría aquel mismo año. Antes de que dicho congreso pudiera tener lugar, sin embargo, los acontecimientos de agosto contribuirían al final del partido. Y es que faltaba poco para el día en que iba a firmarse el Tratado de la Unión, el 20 de agosto, cuando Gorbachov se fue de Moscú para pasar sus vacaciones anuales en Crimea. Su ausencia de la capital dio a los partidarios de la línea dura la oportunidad de derrocarle. El 18 de agosto de 1991, Gorbachov, su esposa Raisa y su asesor de política exterior, Anatoly Cherniaev, ya se encontraban de vacaciones en Crimea cuando la mayoría de sus ministros tomaron el poder en sus manos. Su principal objetivo era evitar la firma de un tratado de la Unión entre Gorbachov y los líderes de las 15 repúblicas soviéticas, documento que habría convertido la Unión Soviética en una confederación. Lo que sucedió a continuación fue una parodia del golpe de Estado que desalojó del poder a Nikita Jrushchov en 1964. Tanques y soldados inundaron Moscú. Los ciudadanos soviéticos no residentes en la capital ni en las grandes ciudades permanecieron agazapados, esperando a ver qué sucedía. Pero la junta golpista, cuyos miembros pertenecían en su totalidad al gobierno de Gorbachov, carecía aparentemente de voluntad de hacer uso de la violencia y de provocar un baño de sangre. Ni siquiera arrestaron a Boris Yeltsin, recién elegido presidente de la Federación Rusa. Los cabecillas del golpe, capitaneados por el director del KGB, Vladimir Kryushkov, nominalmente al mando del vicepresidente Gennady Yanaev, afirmarían después
que intentaron convencer a Gorbachov de que se pusiera de su parte. Este, según su propia versión, se negó airadamente y los llamó criminales. Durante 3 días, el líder de una superpotencia permaneció prisionero del KGB en su residencia de Crimea. Los promotores del golpe afirmarían que estaba enfermo. Gorbachov y su esposa tuvieron que basarse en las noticias que recibían a través de una radio de onda corta proporcionada por los guardaespaldas que seguían siendo leales. Raisa estaba al borde de un ataque de nervios al creer que podían asesinar a su marido y a ella en cualquier momento. Insistió en grabar una cinta como prueba de que seguían vivos, y una de las doncellas se las arregló para sacarla del palacio de Crimea, fuertemente vigilado por el KGB y oculto en su ropa interior. Los dividendos de paz producidos por el desarme y por el fin de la Guerra Fría no se materializaron nunca. Yeltsin, sin embargo, sacó un provecho enorme. Las élites de intelectuales y artistas abandonaron a los Gorbachov y apoyaron la retórica de Boris Yeltsin, incluyendo también a los gobernantes occidentales que no le ofrecieron ningún tipo de ayuda. En julio de 1991, al borde del colapso financiero, pidió al presidente Bush, supuestamente su amigo, alguna especie de plan Marshall que ayudara a convertir la economía soviética en una economía de mercado. Pero el presidente norteamericano, tremendamente conservador en el ámbito fiscal, reaccionó con frialdad, y también porque la economía norteamericana estaba en recesión. Buscó razones para no ayudar a la Unión Soviética en vez de buscar formas para haberlo hecho. Sus amigos occidentales le abandonaron y probablemente animara a los partidarios de la línea dura a seguir adelante con sus planes de golpe de Estado. Una minoría del pueblo ruso, quizá más del 15%, mayor incluso en las poblaciones de Moscú y Leningrado, apoyaba la democratización. Yeltsin, a pesar de su popularidad, tenía pocos apoyos en el poder. Fue un golpe de Estado ridículamente torpe, el que puso todo el poder de la Federación Rusa en manos de Yeltsin y la minoría de demócratas. La resistencia al golpe de Estado fue el minuto de oro de los hombres y mujeres de los 60. Muchos de ellos se precipitaron a defender el Parlamento ruso, donde Yeltsin se levantó desafiando a los partidarios de la línea dura del Kremlin. Hubo 3 jóvenes que fallecieron arrollados accidentalmente por los tanques que salieron a las calles de Moscú y produjeron la Segunda Revolución Rusa, introduciendo la identidad nacional como nuevo fenómeno político. La CNN retransmitieron la imagen de un desafiante Boris Yeltsin en lo alto de un camión acorazado delante del Parlamento ruso amenazado. Los militares soviéticos, desmoralizados, se sentían sumamente reacios a emplear la fuerza y a derramar la sangre de sus compatriotas. Cuando los líderes empezaron a vacilar, el golpe perdió ímpetu y cayó como un castillo de naipes. Muchos, Khrushchev y Anaev, huyeron a Crimea, donde suplicaron a Gorbachov que los perdonara, y accedieron a ser arrestados de inmediato. La mayoría de los personajes conocidos de las élites culturales e intelectuales de Moscú se opuso al golpe y apoyó la revolución. Los burócratas soviéticos abandonaron a Gorbachov y a cientos se pasaron al bando de Yeltsin. Cuando la nueva Rusia, encabezada por su impetuoso presidente, declaró fuera de la ley al Partido Comunista y se separó de la Unión Soviética, otras repúblicas no rusas se precipitaron también hacia la independencia. El 8 de diciembre, en un pabellón de caza estatal lejos de Moscú, Yeltsin y los líderes comunistas de Ucrania y Bielorrusia decidieron abandonar la Unión Soviética. Por última vez, Gorbachov se negó a utilizar la fuerza para permanecer en el poder
pero en esta ocasión probablemente fuera ya demasiado tarde. El 25 de diciembre de 1991, un Yeltsin triunfante y sus partidarios lo obligaron a abandonar su despacho del Kremlin. Poco después, la bandera soviética era arriada por última vez del mástil del Kremlin. Bueno, pues como habéis visto en el vídeo, queda despejada la duda. El golpe lo dieron los propios camaradas de Gorbachov del gobierno. A este respecto no caben demasiadas dudas. No hubo intervención directa de los servicios secretos occidentales. Se les podría achacar desconocimiento de la situación, pero no hubo intervención directa. Los golpistas lo que buscaban era una involución frente a las reformas de Gorbachov. Se les estaban haciendo incómodas algunas de ellas seguramente porque no estaban acostumbrados a la libertad, al debate, a los derechos individuales de la gente, y todo esto Gorbachov lo tenía bastante presente en su plan de acción. Otra cosa que quiero deciros es que si Putin hubiera tenido la edad adecuada, pues ahora podemos deducir que estaría con los golpistas, ¿no? Parece lógico. Y nada más, os recuerdo que este es el primer vídeo del mes y que agradecemos vuestros comentarios y vuestras suscripciones.